Cacarotos del barrio, bienvenidos a este su debate favorito que siempre han estado esperando. Este debate va a generar controversia. Tenemos a nuestra leyenda total, a uno de los pioneros de este programa, poseedor de grandes halagos, pero también de comentarios haters. Con ustedes, Aureliano. Doctorado. Y vamos otra vez. ¿Qué es el doctorado? Otra vez. Esto es un loop. Vamos a renovar ese video para que lo tengan con otro color. Ándale, exactamente. Bien rasurado. Bien rasurado. Sí, oye, ¿cómo manejas los comentarios rápidamente de tus propuestas de opinión, todo lo que dices? Ha habido comentarios justo de ese reel famoso sobre el doctorado. Ha habido comentarios muy interesantes de gente que no sabía o nunca lo había pensado como lo explicamos ese día y estaba de acuerdo. Gente que no está tan de acuerdo, pero ofrece como otra perspectiva y también es interesante. Y de plano los que dicen, eso que no, el que dijo esto de, pero ¿quién le va a creer a un pinche pelón, no? ¿De acuerdo? De plano, o sea, ¿qué te han dicho? Pelón. Hippie pseudointelectual también. ¿Cómo ¿no? así? Que claro, que aretes, tatuajes. Yo te quiero preguntar, antes de entrar al debate, desde tu persona, ¿cómo lo abordas como colegiado, doctorado, así? ¿Y cómo lo abordas como persona? ¿O los dos lo juntas? Yo creo que los dos lo junto. Para mí, lo que la gente dice en general siempre habla más de la persona que lo dice que de aquel de quien están hablando. Entonces yo no me lo tomo personal y más bien aprendo a conocer a los demás a través de lo que dicen. Entonces si tú dices, oye, me caes muy bien, agradezco el halago, pero que tú digas eso habla más de ti que de mí. Igual si dices te odio, también eso habla más de ti que de mí. Tú caminando bien entre la vida. Exacto. ¿Antes ya has recibido hate o positividades en tu vida? Positividades, sí, afortunadamente. Hate indirecto, es decir, de eso de dicen que dicen, ¿no? Yo me he enterado que alguien dice de mí, pero nunca había sido directo. Hasta ahora que vine aquí a este programa y mira que... No, le metiste duro, sí, duro, durísimo. Le metiste duro. El precio de la fama. Han pedido mucho que desarrolles más sobre el tema de la doctoralia y etcétera. Habrá que hablar de eso algún día. ¿Te gustaría? Esto es tu espacio, carnal. Y si lo quieres solo también, que yo creo que sobro. No. O sea, nada más en el TikTok se vio ahí mis caras de medio mencillo, ¿no? Pero en realidad tú te llevas el crédito, hermano. Me hace mucha ilusión. No. Esto es un espacio, quiero confesar, es un espacio que me hace mucha ilusión que sea usado precisamente para compartir anecdotarios, para compartir cosas que aporten o que tal vez sean mal dichas, pero de aún así aportan porque la gente genera cierto debate, genera cierto comentario y entonces se realiza ese diálogo, ¿no? Entre la comunidad y me hace mucha ilusión que eso haya sucedido contigo, hermano. Eres una leyenda del flow, hermano. Yo encantado. Justo eso que dices, como de generar debate y preguntas, ¿no? Total. Más allá del contenido concretamente, lo interesante es la interacción siempre. ¿Palabras para tus seguidores, algo? Que sigan pensando en lo que es ser doctor. Oye, vamos a entrar a un tema sí. Que es probable que genere aún más hate. Más hate, sí, espinas, no, sí, claro. Pero está cool, ¿no? Sí. O sea, de todo se aprende. Vamos a hablar de 4 mentiras de la actuación. ¿Qué? Exacto. 4 ideas. ¿Actuar no es mentir? Bueno, ya me estoy adelantando. No, justo. ¿Ya me estoy adelantando? Mira, esa es una quinta mentira de la que no vamos a hablar hoy, pero no, actuar no es mentir. Actuar no es mentir. No. Estas son 4 ideas, estas de las que vamos a hablar hoy son 4 ideas que se nos han ido quedando porque no quiero señalar culpables. Quién sabe quién se las inventó o de dónde salieron, pueden tener muchos orígenes. Más bien lo importante es que son ideas que hemos aceptado, digerido e introyectado, tanto como espectadores como siendo actores, sobre lo que es actuar. Y entonces muchas veces no solo quienes nos dedicamos a la actuación las aplicamos y las usamos como si fueran herramientas verdaderas que desde mi perspectiva solo nos desvían de lo que la actuación necesita, sino que además el espectador mide la actuación usando esas ideas como parámetros y entonces muchas veces acepta por buenas actuaciones que no tienen tanta calidad y toma por malas o por raras o por indigeribles actuaciones que realmente están haciendo la chamba. ¿Cómo? O sea, hay justicia dentro de la actuación. Sí. O sea, no es como de subjetivo, tú interpretas lo que tú quieres. ¿Qué estás diciendo? Hasta cierto punto sí, por supuesto, porque todo el arte es subjetivo. Hay un cierto lugar donde es subjetivo y donde si algo te afecta y te provoca algo, eso es válido y está bien. En términos de técnica, de abordaje de un arte, pues hay ciertos parámetros que son objetivos y que a mí me gusta mucho pensar la objetividad no como una verdad escrita en piedra, porque a veces dicen es que no hay nada objetivo porque todo lo hemos ido creando los humanos. Claro, en ese sentido no es que haya algo objetivo ahí, quién sabe dónde, sino más bien que hay que pensar en la actuación, por qué surge, para qué surge, cuál es la función de que el arte
arte existe en el mundo, que no es nada más hacernos cosquillas y decir, ay, qué entretenido estoy. El ser humano, incluso biológicamente, está diseñado para eficientar recursos, es decir, para hacer el menor esfuerzo posible. Teniendo esa idea de cómo ha evolucionado con el paso del tiempo el ser humano, entonces preguntarse, bueno, ¿y por qué nos aventamos el tiro de hacer arte, que es un esfuerzo extra, que aparentemente no tiene una necesidad en la economía de la vida cotidiana, porque tú puedes vivir perfectamente en términos de dinero, de intercambio, de condiciones materiales sin arte? Y de todos modos, el ser humano desde hace miles de años se empeña en crear obras que salen de la cotidianidad. Pintura, música, danza. Que no son necesarias. Que no son, o sea, eso es a lo que quiero llegar. Sí lo son, pero que no resultan necesarias o no parecen necesarias si las vemos desde la perspectiva puramente material o puramente económica. Entonces ahí es donde está la pregunta. Si no fueran necesarias realmente, ¿por qué alguien se tomó la molestia hace 15,000 años, 20,000 años en la época de las cavernas de decir, voy a interpretar un papel que es algo que no estoy viviendo cotidianamente? ¿Por qué? Pues esa es la cosa. Alguna necesidad debe haber ahí. Yo te propondría que habláramos primero de estas 4 mentiras y al final, si quieres, te cuento cuál es mi versión, por qué creo yo que la actuación surgió y cuál es la función que debería estar cumpliendo. Y entonces con eso se va a ver por qué estas son mentiras, porque cuando trabajamos desde estas 4 ideas no estamos cumpliendo la función natural de la actuación. Y si no trabajamos desde estas 4 ideas, sino que nos vamos al otro lado, vamos a estar además actuando para cumplir la función natural de la actuación. Pero dejemos eso al final, si te parece. ¿Qué cojones? Eres un doctor en la debatición. Me encantan estos capítulos porque precisamente radican en ir un poco más allá del entendimiento cotidiano normal y me encanta. Ok, Aureliano Castillo. Sí, señor. Primera mentira. Se actúa con el cuerpo y con la voz. Aureliano. Esta idea básicamente lo que dice es que actuar es algo que se hace física y o vocalmente. Por ejemplo, oímos mucho nosotros que nos dedicamos al doblaje la siguiente expresión. Se viene. Soy un actor de voz contra un actor de teatro que también actúa con su cuerpo. Ahí es donde está imbuida la idea. Eso no es cierto. No se actúa ni con el cuerpo ni con la voz. ¿Qué? Se actúa a través del cuerpo y a través de la voz. Hay maña. Hay maña en lo cómo se dijo entonces. Sí, pero no es exactamente maña. De hecho, la diferencia sí es sustancial. Te voy a hacer un pequeño escenario para que veas a qué me refiero. Adelante. ¿Te gustan las papas? Me gustan los fritos. ¿Te gustan los fritos? Va. Entonces, vas a la tienda y vas a comprar fritos. Pero entonces llegas un día y te dicen, uy, ¿qué crees, mano? Es que el repartidor de los fritos llegó bien puntual y llegó manejando bien chido su camioncito, pero su camión estaba vacío. Entonces no tengo fritos. ¿Entonces para qué vino? Entonces, ¿para qué vino, no? Es lo que uno diría. Entonces, ¿para qué vino? Ahora, desde la fábrica no lo llenaron, bro. Exactamente, desde la fábrica no lo llenaron. Entonces ahora, imagínate lo contrario. Llegas tú buscando fritos, ¿no? Y te dicen, bueno, pasó esto, pero este señor que vive aquí a la vuelta, que hace algo pues, muy parecido, unas papas caseras, pues hoy sí me trajo, mira, estas papas que hizo él ahí en su casa. Y entonces no tengo los fritos que tú esperabas, pero mira, prueba esto. Tengo los simi. Pues no necesariamente los simi. O sea, el punto es, ahora tienes algo. Lo que quiero decir con este ejemplo es, de nada te sirve si tú quieres fritos, de nada te sirve que el repartidor sepa manejar, llegue en tiempo y forma y se estacione perfectamente enfrente de la tienda si en su camión no tiene fritos. Mientras que el otro señor que igual ni conduce, que camina desde su casa, es decir, que el modo en el que llega a este lugar es completamente diferente, pero tiene las papas o tiene unos fritos o tiene algo. Voy cachando. ¿Procede? Entonces, vamos a hacer la relación. El cuerpo y la voz son el equivalente del camión repartidor. Y entonces, cuando uno como actor entrena su cuerpo y su voz, lo que está haciendo es aprender a manejar el camión, saber rebasar correctamente, etc. Pero nada de eso garantiza que adentro del camión haya el producto que está repartiendo. O sea, sabemos controlar nuestra voz, nuestro cuerpo, pero eso no Pero hay otra cosa que es la actuación, que no es eso. ¿Qué cojones? Esa es la cosa. Al final, una buena actuación, por lo que nos pega como espectadores, no es por qué tan bien está usado el cuerpo, por qué tan bien está usada la voz en términos de destreza. Que si hay destreza ahí, es maravilloso verlo, pero no es eso lo que nos pega de la actuación. Lo que nos pega es que haya un contenido interno, mental, imaginativo. Es decir, que al actor o a la actriz le esté ocurriendo algo durante la escena. Y cuando les digo que le esté ocurriendo algo, no me refiero a que le esté ocurriendo algo físicamente, sino que su mente esté concentrada en la situación. Yo ejemplifico esto con este clip de una película que se llama La Favorita, de Yorgos Lanthimos. El personaje lo interpreta Olivia Colman. Se ganó un Oscar por esa película y yo siempre les digo a mis alumnos que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy seguro de que ella se ganó el Oscar en esa película como mejor actriz por la escena esta de la que te voy a platicar. A ver. Es una escena de La Favorita en la que Olivia Colman está viendo un baile. O
O sea, lo que a mí me importa mucho de esta escena, o sea, vocalmente no hay nada. Hasta que ella dice stop it, no hay ni media palabra. Y físicamente no es algo que ella esté haciendo. Ella no está haciendo un gesto, no está remarcando su gesto, su voltear. Ella lo que está haciendo es vivir la situación de la reina. Está pensando lo que la reina está pensando al ver el baile. No quiero hablar mucho de la circunstancia para que la vean. Pero lo importante es que lo que Olivia Colman está construyendo no lo está construyendo con el cuerpo, pero tampoco lo está construyendo con la mirada. Lo notamos en su mirada, lo notamos en su cuerpo. O sea, ella no dice, voy a quedarme fijamente al frente. Ahora voy a voltear a la derecha, ahora a la izquierda. No, ella no está haciendo esa serie de decisiones. Ella lo que está haciendo es vivir la situación del personaje, pensar lo que el personaje estaría pensando e imaginarse puesta ahí en esa situación delante de esa gente. Y eso provoca que su mirada sufra cambios, que su rostro sufra cambios y finalmente cuando ella dice stop it, que su voz salga cargada de la emoción que está generando. Pero no es con la voz con la que está construyendo. Y por eso te digo que sí es importante el cambio del con por el a través. Pero no nada más al decirlo, sino al entenderlo. No es una cosa meramente lingüística, es comprender que nosotros, los que nos dedicamos a la actuación, no tenemos que estar pensando en qué voy a hacer con el cuerpo y qué voy a hacer con la voz cuando estamos actuando. Eso se va a ver afectado por el proceso interno que generemos. Y desde la perspectiva del espectador, lo que diría es, cuando ves una actuación que te gusta, tienes que dejar de pensar qué hizo con el cuerpo, porque un buen actor no está haciendo nada con su cuerpo conscientemente. Su cuerpo termina reaccionando ante lo que está pasando. Y el problema real, cuando una actuación nos parece falsa, acartonada, sobreactuada, exagerada, es cuando el actor está trabajando con el cuerpo y con la voz. Es decir, cuando en su pensamiento lo que está es, ¿qué hago ahora con mi voz? Pero entonces es un mal actor, una mala actriz. No necesariamente, porque puede ser que en otra instancia lo hago bien. Al menos ahí está ejecutando mal. No sé si sea malo en absoluto. ¿Esto que estás diciendo está fundamentado en una cuestión investigatoria o es tu opinión? Es mi opinión en la medida en la que es lo que yo aplico tanto al enseñar como al actuar, pero sale de todo el trabajo de formación actoral que hay en la actuación contemporánea desde Stanislavski a principios del siglo XX hasta todos los maestros e investigadores de la actuación que han trabajado posteriormente a lo que Stanislavski planteó. Es todo un trabajo muy sólido y muy riguroso sobre cómo funciona el ser humano, cómo interactuamos los unos con los otros. Y esto es muy importante porque lo que pasa es que pensamos la actuación como algo fuera de la vida cotidiana, ¿no? Como pues, los actores actúan en el escenario. Pues sí, pero toda el arte está haciendo una abstracción de algo que pasa todos los días. Es decir, finalmente cuando tú haces foto, lo que estás viendo en la luz, en la composición, en el color, en el encuadre, sale de cómo te relacionas con el mundo en tu vida cotidiana. Son propiedades de tu experiencia que tú sacas de tu vida cotidiana y luego las rearmas y las articulas en las fotos que tomas, etc. Lo mismo pasa con la actuación. ¿Qué está rearticulando la actuación? Pues el modo en el que nos relacionamos, los conflictos, la psicología de los individuos. Bruno Coronel dice en sus clases y tiene toda la razón, actuar es vivir. Lo que tenemos que hacer cuando estamos actuando es lo mismo que hacemos cuando estamos viviendo. La diferencia es que lo hacemos voluntaria y conscientemente. Mientras que cuando estamos viviendo lo hacemos pues, sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los investigadores de la actuación han hecho esta investigación de ver cómo funciona el ser humano. Pues nosotros vamos por ahí, no vamos diciendo, voy a poner esta cara y voy a voltear para allá y cuando la gente sí lo hace, de hecho, porque hay gente que sí vive así. Ahí está se ve falsa. Cuando la gente está viviendo con el cuerpo y con la voz, como de aquí volteo para acá. La aquí le concha. Eso es cuando se ve falso. Ya me cayó. Ya me hizo clic. Sí. Entonces pasa lo mismo en el escenario. Cuando el actor se sube al escenario a pensar, ahora me paro así, ahora volteo para acá, ahora miro para allá. El hecho de estar pensando eso hace que todos esos recursos expresivos que sí está usando se sientan acartonados, falsos, plásticos. Mientras que si tiene su cuerpo entrenado para que esos recursos estén disponibles y su voz entrenada para que esos recursos tonales, rítmicos estén disponibles, pero al actuar no piensa en ellos, sino en la situación que está viviendo. ¡Qué guapo está eso, bro! Esa es la diferencia entre entender que se actúa con y que se actúa a través de. Finalmente, la actuación, cuando sucede, se va a expresar a través del cuerpo y a través de la voz. Doctora. ¡Bro! ¡Qué intenso! ¿Estás listo para lo que se ve así de no es cierto? Sí, pues sí. Llevo 18 años dando clases de actuación. Llevo 18 años diciendo estas cosas, recibiendo esos comentarios. ¿Tú crees que si aguanté ya 18 años no voy a aguantar los comentarios? No llega un límite. Vas a perder el pelo que... ¿Cuál? El que me queda. Aureliano, segunda mentira. El trabajo del actor es contar historias. Aureliano. La mentira parece muy intuitiva, como en este caso. O sea, decir el trabajo del actor es contar historias, parece que es hasta intuitivo, ¿no? Los actores contamos historias. Totalmente. Pues para eso estás actuando. Por supuesto que no. ¿Qué?
Por supuesto que no. No se actúa para contar historias, se actúa para vivir historias. La concha. Vivir, pero que esto es muy pasional. No es en un sentido de pasión. Regresemos al punto de actuar es vivir. O sea, haces en el escenario lo mismo que haces en la vida cotidiana, solo que consciente y voluntariamente. O ante la cámara o ante el micrófono. Poniéndolo desde ese lugar, en la vida cotidiana tú no tomas decisiones y no das la vuelta en la esquina en la calle pensando en un espectador que está viendo esta historia que estás contando para que se entienda que entonces Truman vas a comprar. Sí, como si fuera Truman Show. ¿No? Como si fuera Truman ¿Viste Show. cómo te hackeé? Sí. O sea, uno vive su vida por vivirla, porque la vas viviendo, porque es lo que te va pasando. Bueno, los personajes no saben que están dentro de una historia. Es correcto. Y tú como actor, tu trabajo es entrar en la piel del personaje, ¿no? Y no saber que estás actuando. Y no saber que estás actuando. Y entonces no puedes estar poniendo tu atención en el hecho de que estás contando una historia. Me vuelas la cabeza, carnal, pero está muy cool. Se ve en el peinado. Sí. Ando de Big Man. Entonces esa es la cosa. O sea, parece que es un cambio solo lingüístico, solo de palabra, pero es lo radical. Es todo también. Lo es todo. O sea, va más de lo que significa la palabra en sí, sino de darle ese sentido. Sí. Qué loco. Y es que fíjate, Stanislavski hay un concepto que usa, y yo no estoy diciendo que Stanislavski sea Dios, o sea, hay muchos que han superado muchas de las cosas que dijo, pero sigue siendo la base de la actuación contemporánea. Y hay algo que él trabajaba con sus alumnos y que en sus libros lo deja bien clarito, que se llama soledad pública. Es decir, en el caso de Stanislavski, porque está hablando de teatro, pero lo mismo aplicaría para el doblaje, para el trabajo de tele y de cine. Cuando tú te subes al escenario, tienes que olvidar que hay un público. Tú no vas a actuar para el público. Hay un sentido en el que sí, porque pues ellos te pagan y así, pero como personaje, tú no sabes que hay público. El personaje está en su casa haciendo sus cosas de todos los días, o está en la calle, o está en la oficina peleándose con su jefe, o lo que sea que esté pasándole. Y entonces, si el actor es consciente en el momento de la escena de que lo están viendo y de que el público tiene que entender la historia y de que él tiene que contar una historia, entonces empieza a hacer algo que le decimos ilustrar o narrar. Y entonces cuando sucede esta actuación de porque ya viste eso que viene ahí, que viene hacia acá con tanta fuerza, donde todos estos esfuerzos no responden a la situación del personaje, sino a hacer un esfuerzo sobrehumano porque el público entienda. Oye, estos que rompen la cuarta pared. No es que la rompan, fíjate, ni siquiera es que la rompan y hagan tú, a ver, te estoy hablando a ti. No, mira, es como si yo hiciera. Se viene. ¿No? Entonces tú eres mi espectador. Sí. Entonces yo estoy en mi escena discutiendo con otro personaje y entonces hago, no, ¿cómo crees? Eso no puede estar ocurriendo. Todos estos gestos que yo hice no son para el otro, no son para el otro personaje, no tienen nada que ver con la situación que estamos viviendo, son para ti espectador, porque quiero que entiendas que no estoy de acuerdo, que no puedo creer nada de lo que escucho y que tú no puedes estar diciéndome eso a mí. ¿Y por qué hacen eso? Hay dos razones fundamentales. Una, porque creen que el público es tonto y que se lo tienes que explicar todo clarito. Y eso es un error, porque el público es mucho más inteligente que uno a veces y entiende todo inmediatamente. No necesitas hacer aspavientos para que entiendan que estás enojado. Digamos que el público es nuestro empleador, porque es el que nos paga, sí, ¿no? Para servir correctamente a nuestro empleador, tenemos que ignorarlo. Ya veo venir los comentarios en internet. Solo en la actuación. Esa es la paradoja del actor. Tú como espectador no vas al cine o no vas al teatro a que te expliquen cosas. El espectador va a ver historias suceder. Okay. No va a que le expliquen esas historias. Pero los actores no cuentan historias. Los actores, como su trabajo, no tienen que contar la historia. La historia se articula cuando juntas todo el trabajo de todos los actores, más el guión, más la narrativa que hace el director, más otras muchas cosas. Todos esos elementos cuentan la historia. Una historia, pero el actor solo no. Pero el actor solo no está contando la historia. No es mi trabajo que tú, espectador, entiendas en este momento lo que me está pasando, solo que veas qué me pasa. Y cuando tú vayas atando todos esos sucesos, vas a entender la historia que estamos contando. A ver, ¿quién cuenta la historia? La película cuenta la historia, la obra cuenta la historia, no el actor. ¿Y en cuestión de monólogos o algo así? Tampoco. O sea, si tú vas a ver un monólogo, aun cuando el personaje al hablar esté narrando algo, de lo que el monólogo se trata no es de eso que el personaje está narrando, es de la situación que está viviendo, qué lo llevó a decir lo que está diciendo. Cristo Redentor. Y eso es algo que no está en el texto. Aureliano. Tercera mentira. El trabajo del actor es transmitir emociones. Aureliano. Aquí de nuevo el énfasis está en el trabajo. El trabajo del actor es transmitir emociones. Eso es falso. No es su trabajo. No es su trabajo. Es algo que va a pasar. Cuando el actor realice su trabajo, el que sí es, que ya dijimos que es vivir las historias. Ese sí es su trabajo. Ese sí es su trabajo. Pero no es transmitir emociones. No, cuando el actor realice ese que sí es su trabajo, o sea, vivir las historias, en ese momento las emociones van a sufrir un proceso de transmisión
emisión, van a suceder en el actor y entonces van a ser expresadas. Total. Y el espectador las va a recibir. Pero el actor no debería estarlas buscando, no debería entrar a escena pensando, ay, me tengo que enojar, me tengo que enojar, me tengo que enojar, o tengo que estar muy triste, tengo que estar muy triste, o pensando, tengo que estar muy alegre. No. Pero entonces los que piensan eso, pues tienen una técnica extraña. Se llama técnica formal, que la técnica formal surge en el siglo de las luces. Bueno, surge desde antes, pero está sistematizada en el siglo de las luces en Francia por Denis Diderot, que era un filósofo al que le gustaba mucho el teatro. Escribe el primer manual de actuación que conocemos en forma de obra de teatro que se llama La paradoja del comediante. En francés, la palabra comediante no significa el que hace comedia nada más, es la palabra que se usa o se usaba para todos los actores, aunque fueran de drama, de tragedia, el comédien. Comédien. Ajá, exacto. ¿Eso es actor en francés? Digamos, ajá, exacto. ¿Y cómo, digo, entre paréntesis, cómo se fue a la comedia? Por alguna razón en Francia sacaron esa palabra de la comedia y la usaron para todo, para el intérprete en general de lo que fuera. Y aquellos actores que se dedicaban, esto lo estoy elucubrando, no es un dato probado. Como tenían una tradición muy fuerte de comedia, en general eran comédiens, ¿no? Comediantes, y poco a poco empezaron a hacer otros géneros y entonces solo se les quedó el nombre. Los comédiens también hacían tragedia, también hacían farsa. Pero entonces, en La paradoja del comediante, lo que hace Diderot es sistematizar algo que venía sucediendo desde Grecia, desde los tiempos en Grecia donde nació el teatro, y aquí es donde hay que hacer una nota interesante. La actuación, como la entendemos hoy en día, no surgió con el teatro, surgió a finales del siglo XIX, porque en el teatro griego los actores eran realmente bailarines, cantantes que recitaban los textos con escenografías y vestuarios parados con una técnica de la forma, es decir, se dedicaban a entrenar la voz y entrenar el cuerpo para dar una forma de emisión. Era como una forma de coro. Un coro se paraba y recitaba, cantaba un poema dedicado a cierto dios, y esos poemas se fueron escribiendo de manera cada vez más compleja, fueron surgiendo los personajes, se empezaron a usar las máscaras, etcétera, y nació el teatro. Esos primeros intérpretes lo que eran recitadores profesionales que sí entrenaban su cuerpo y su voz para recitar siguiendo una forma, una melodía. Por ejemplo, la palabra melodrama significa acción con música. Melos es música y drama es acción. Entonces el melodrama era originalmente una pieza donde había acciones entre personajes realizadas en el escenario con acompañamiento musical. Le estás metiendo duro, bro. Mi mente está procesando. Te digo que son 18 años esta de realidad. Trabajo. Yo sé. Entonces, haciendo como esta recuperación de esta historia de la actuación, llegamos con Diderot, y lo que Diderot dice es, si yo hago un registro de todo lo que ha pasado desde Grecia hasta nuestros días, el comédien, el actor, es un imitador de gestos e imitador de inflexiones. Sí, o sea, tú tienes que observar al soldado, ver cómo se para el soldado y cómo habla el soldado, y entonces en escena lo que vas a hacer es imitar esa pose, imitar esa voz. Vivirlo. Ahí todavía no se habla de vivir. No se habla de vivir, es imitar. Ahí es imitar, y de ahí surge lo que llamamos hoy técnica formal, es decir, esta noción de que actuar es copiar la forma de algo. La concha. Y entonces las emociones aquí sí se tienen que transmitir. Aquí tú sí tienes que estar pensando en tengo que sonar triste. Exacto. Tengo que sonar enojado, porque lo que estás buscando es imitar la modulación vocal, la inflexión, el gesto de la tristeza, del enojo, etc. Y bueno, esa es la técnica formal. Surgió desde hace milenios, se usó durante siglos, pero luego llegó este señor Konstantin Stanislavski y dijo, a ver, no, eso no funciona. Hay muchas razones, pero hay una particular por la que no funciona del todo, se agota. Porque ¿cuántas formas puede haber de cada emoción? ¿Y quién dice cómo suena la emoción? Seguro a ti te ha pasado alguna vez. Te voy a platicar algo de mi experiencia haciendo doblaje. Cuando un director de repente te dice, te quiero más enojado, y tú le das lo que tú entiendes por más enojado, y te dice, no, es que no estás enojado, José Ángel. Y dices, pues claro, eso tiene todo el sentido del mundo, porque lo que él o ella entiende por enojo no es lo que yo entiendo por enojo. ¿Y quién es él o ella para decirme que mi enojo no es válido? Cristo, te enojaste. No, te enojaste. Solo me apasiona. Okay. Pero, por ejemplo, eso, yo hablo así y la gente piensa que estoy enojado, y lo que estoy sintiendo no es ni remotamente enojo. Ese es el problema de atender la forma. Eso confunde. Entonces, si tú piensas que elevar la voz, hablar más rápido y que se aprieten estos músculos es enojarse, vas a pensar que yo estoy enojado todo el tiempo, porque cada que me apasiono, que es muy seguido, tengo esos recursos externos, y lo que yo estoy sintiendo no es enojo. Entonces no estás leyendo bien mi situación. Por eso te digo que tiene límites el trabajo formal, y tiene límites muy evidentes y muy claros. O sea, se agota muy rápido. El territorio de la formalidad es muy chiquito comparado con todo lo que puede expresar el ser humano y con toda la complejidad que se puede vivir. Cuando tú te quedas en dame esa línea con enojo, dame esa línea con pasión, dame esa línea con... Wow. Estás quedándote en un reino así, miniatura, comparado con todo lo que los seres humanos podemos expresar. Yo me imagino a Stanislavski haciéndose la siguiente pregunta. ¿Por qué si voy a ver la misma obra dos veces, con dos repartos completamente diferentes? El Jardín de los Cerezos de Chekhov, para pensar en algo que estuviera en escena en
sus tiempos. Y la veo 2 veces. Todos están igual de bien entrenados en la forma. Usan igual de bien su cuerpo, usan igual de bien su voz. Pero algunos me conmueven y otros no. Y la respuesta que encontró Stanislavski fue: ese, además de aplicar la forma bien, de pararse bien, de hablar bien, está viviendo la situación. ¿Qué pasa con estas partes de verdad de un sufrimiento, de un dolor genuino, ¿no? De un dolor, no sé, de una herida, de una batalla, la desvivisión, todo eso, ¿cómo se vive? Aquí está la clave. Cuando un soldado se está muriendo en una batalla, lo que está viviendo no es nada más el dolor físico. El dolor físico es una señal que mandan los nervios del cuerpo al cerebro y que el cerebro interpreta. Pero ese dolor, como elemento físico externo, le provoca ciertas ideas y ciertos pensamientos. Entonces, por ejemplo, recuerda a su mujer que se va a quedar sola con su hijo recién nacido. Recuerda a su madre que le dijo: no te metas a la milicia, te van a matar. Todo eso está pasando por su mente. Recuerda su propia infancia. Piensa que no va a volver a ver a su hijo. Y todo eso mientras siente el dolor físico. Okay. Y eso es lo que el personaje está viviendo. Y eso es lo que el actor sí puede articular con su imaginación y vivir. Y entonces tú te tiras en el escenario, ¿no? En la posición que te haya pedido el director en el trazo, te agarras la herida como te hayan pedido que te la agarraras, respiras, eso sí, buscas una respiración que sea acorde con el hecho de estar herido, te metes en situación y dices: a ver, mi personaje, ¿en qué está pensando mientras se muere? Está pensando en su mujer que se va a quedar sola. Empieza a pensar lo mismo que estaría pensando el personaje. ¿Y eso es lo que le hace el dolor? Eso es lo que hace que esté en la situación del personaje. El dolor no lo va a estar sintiendo, pero la situación interna de estar muriendo y estar recordando al hijo y estar pensando que nunca lo va a volver a ver y las oportunidades que desperdició por venir a esta batalla, eso sí lo va a estar viviendo. Y eso es lo que le importa al espectador. La experiencia humana, no el dolor. ¿No es una combinación ahí un poquito? El dolor de todos modos no lo vería. O sea, si tú finges dolor vocalmente, entonces el espectador sí va a ver el dolor. Pues claro que no, porque de todos modos no está sintiendo dolor. ¡Hola, qué fuerte! Lo que nos importa es la experiencia humana. Lo interesante de toda interacción humana, no nada más de la actuación, es esto que estamos viviendo tú y yo, ¿no? Estamos aquí sentados mirándonos, hablando, y mientras tú me oyes, no nada más escuchas mis palabras, también ves lo que pienso y ves lo mucho que me importa lo que estoy diciendo y ves que tengo como una cierta relación con lo que estoy platicándote, y eso es lo que hace que esto sea interesante. Si yo solo llegara y repitiera como loro información, palabras, pues ¿eso qué? Quiero cerrar este punto de esta mentira con una metáfora. Se viene. Un herrero, por ejemplo, trabaja metal, entonces lo calienta a altas temperaturas, lo pone en moldes y luego lo golpea para darle dureza. Hay una serie de procesos del metal que requieren que tú golpees el metal. Hay algo que pasa cuando golpeas el metal caliente: saltan chispas. Sí. ¿El trabajo del herrero es hacer que salten chispas? No. Pero las chispas saltan. Totalmente. Y entonces el herrero tiene que saber que las chispas saltan y tiene que tener medidas de seguridad, porque su trabajo no es buscar las chispas. Ok. Con la emoción pasa exactamente lo mismo. La emoción son como las chispas. Entonces el trabajo del actor no es buscar la emoción, ni transmitirla, ni sacarla. Si hace bien su trabajo, que es equivalente a golpear el metal, las chispas van a saltar por sí solas. Y por supuesto que entonces va a tener que tener una higiene mental, no ser susceptible a quedarse trabado con una emoción. O sea, claro que tiene que tener herramientas, igual que el herrero, ¿no? Para que esas chispas no hagan daño y solamente se vean, pero no las está buscando. Igualito el actor tiene que hacer su trabajo, vivir la situación. Y entonces esas emociones van a ser genuinas, van a estar generadas de verdad, y entonces el espectador las va a recibir y le van a afectar, y a eso es a lo que le diríamos transmitir emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dicen que tu trabajo es transmitir emociones y entonces tú te concentras en las emociones salen falsas, vacías, y entonces no logras el objetivo de conmover al público. ¿Cuántos actores o actrices hay de un método imitador? Muchísimos. Y en México muchísimos. ¿Y eso está mal? Pues no es que esté mal como moralmente, no es que se vayan a ir al infierno o les vaya a caer un rayo o algo así, pero tiene que ver con que cuando haces eso, dejas de cumplir esto que es la función natural de la actuación. Cuarta mentira. La escena se trata de lo que dice el texto. Esa es una cosa que hay que deshacer por completo. Una idea. La escena se trata de lo que dice el texto. Es pensar que si las palabras son te amo, la escena se trata de que ese personaje ama al otro. Y eso no es cierto. No necesariamente el personaje está mintiendo. Puede ser que ese personaje sí ame al otro personaje. A lo que me refiero es, hay mucho más en la escena, hay mucha más información, es decir, hay mucha más información en la acción que los personajes están viviendo y desarrollando que solo lo que dicen. En la vida, lo que decimos es el resultado de otro proceso. Tú, por ejemplo, me invitaste la primera vez a este podcast, pero eso no surgió de la nada. Tú llevabas un tiempo pensando no solo en hacer este podcast, en que ya lo estabas trabajando, sino además pensando en invitarme, en por qué estaría bueno invitarme a mí. Todo ese proceso anterior está presente en ti cuando tú vienes y me dices, oye, me pasa esto y esto. ¿Es correcto? ¿No? Internamente. Sí. Se llama subtexto. Okay. Es lo que estás pensando, es lo que quieres lograr, cosas que no estás diciendo en palabras, pero que están ahí presentes. De eso se tratan las escenas. Cuando nosotros vemos una escena entre dos personajes, donde uno le dice al otro te amo y el otro le dice, sí, yo también te amo y la. De lo que la escena se trata no es del amor que se profesa en el
uno al otro, sino de la relación que tienen. Y esa relación tiene muchas más capas. Son marido y mujer, ella está embarazada y está por decirle la noticia. Lo que los personajes dicen es la capa más superficial. La escena se trata de la relación que tienen y de qué quieren el uno del otro. No, pero esto ya es para que el espectador le meta un coco de Dios. O sea, no pero solo... ni siquiera. Si quieren ponerse críticos, volverse críticos de actuación, sí, tienen que pensarlo y que analizarlo y todo. Pero no tienen que meterle coco. O sea, yo lo único que estoy haciendo es analizar cómo funcionan las cosas. Cuando tú vas a ver una película y te gustan las actuaciones y te conmueven y así, tú no necesitas analizarlo y darte cuenta, pero esa información está pasando de manera subliminal y es lo que estás entendiendo. Si tienen niños de 5 o 6 años cerca, pónganles una película que sea adecuada para su edad en otro idioma y luego pregúntenles de qué se trató y les puedo asegurar que todos los niños van a haber entendido algo. No van a haber entendido las palabras, pero van a haber entendido situaciones, relaciones, conflictos, y esa información la estamos recibiendo todo el tiempo. Es lo menos. Es lo menos. ¿Qué? Es lo último. Si no, no hubiéramos podido tener tantos años cine mudo. ¡Claro! Alberto Lomnitz, que es director, actor, etcétera, él siempre les dice a sus alumnos de dirección: tienes que construir la escena para el japonés en el público. Una persona que viene de Japón, que no sabe español, y que tiene que entender la escena de todos modos, sin entender una sola de las palabras. ¡Wow! Eso me encanta. Y cuando logras eso, sabes que tu trabajo está bien hecho. El diálogo es relevante porque es el resultado de la situación, no porque dé información. Si la escena son dos personas diciendo: ay, fíjate que estoy cansado de mi trabajo y ya no soporto a mi jefe y yo creo que me voy a salir de ahí. Ay, sí, amigo, salte de ahí, no sé qué. Y de eso va todo y no está pasando nada más. Se vuelve tedioso, cansado y ya. Si en cambio lo que haces es construir una escena donde el tipo viene de trabajar, llega cansado, no puede con eso, lo está viviendo ese cansancio, ese hartazgo, se sienta con su amigo, y antes de eso tuvimos la escena de la discusión con el jefe, ya el público entiende que está cansado de su trabajo y de su jefe. Resumiendo, entonces, ¿cómo quieres unir las 4 mentiras? Con lo que se actúa es con la imaginación, y es lo que le permite a Olivia Colman hacer eso que vimos en el clip, porque lo que estás viendo es ella imaginando que es una reina, y al ponerse ahí a imaginarlo, eso le afecta inmediatamente. Pero espera, has dicho que hay que vivirlo. ¿Imaginar es igual que vivir? Sí. ¿Imaginar es igual que vivir? Sí. O sea, ahorita estoy imaginando. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas un día por la calle y entonces te llega un mensaje, y ese mensaje dice: tenemos que hablar. Punto. Y en ese momento a ti te pasan 750,000 cosas. Totalmente. ¿Quién está creando todas esas cosas que te pasan? La imaginación. Estás imaginando escenarios. Ajá. Pero es eso lo que provoca las reacciones. Se te hace un nudo en la garganta, se te hace un hoyo en el estómago, se te comprimen los músculos, ya no te dan ganas, o te dan ganas de ir al baño, ya no quieres ver a la persona, o ya te dan ansias. O sea, yo te cacho en ese ejemplo porque sí, pues te estás imaginando, estás suponiendo y te cacho. Pero en una situación de interacción de en vivo, de vivir... ¿Por qué estaría imaginando? No estoy imaginando nada, estoy viviendo. ¿Estás seguro? ¡Ah, sí, bro! Estamos imaginando todo el tiempo. Porque aunque sí hay estímulos externos que existen, sí es real que hay en el aire entre tú y yo movimiento, vibración. Y sí existe la vibración en tu cóclea. Sí. Y eso sí manda una señal electroquímica. Pero nada de eso es el sonido, porque el sonido es algo que tu cerebro interpreta gracias a tu imaginación. Y lo que pasa es que como tenemos un mundo en común, nos hemos ido evolucionando juntos y hemos ido llegando a consensos. O sea, hemos empezado a decir: mira, eso que oyes le vamos a llamar estruendo, y eso va generando un lenguaje común que nos permite referirnos a la realidad. Era lo que decíamos la otra vez, ¿te acuerdas? El lenguaje es algo que estamos construyendo todo el tiempo para referirnos a lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuándo algo que ya sabemos deja de ser imaginación? Primero hay que definir la imaginación, porque en la vida cotidiana entendemos por imaginación algo falso, algo que no existe, algo que es mentira, y eso es un problema también, que nos hayan enseñado eso. Por eso a muchos actores les es más fácil el método formal y fingir, porque como ellos de todos modos asumen que nunca podrían vivir de verdad algo que es solo imaginario, pues entonces mejor de todos modos finjo. Actuar es mentir solo si crees que imaginar es mentir. Pero si piensas que estamos imaginando todo el tiempo, porque la imaginación es la capacidad de la mente para crear imágenes sonoras, imágenes visuales, imágenes sensitivas, entonces realmente estamos imaginando todo el tiempo. Estamos recibiendo estímulos físicos de afuera que se convierten en señales electroquímicas que llegan a la mente, y la mente las acomoda, las interpreta y crea imágenes. Imagina cuando tú como individuo cotidiano, ¿no? Sí. Caminas y te pegas en el dedito chiquito del pie. Eso genera esta serie de estímulos que llegan a ese proceso y que se convierten en dolor, en lo que interpretamos como dolor. Entonces la imagen del dolor surge. Ahora tú como actor, cuando estás interpretando el personaje, tienes un trazo donde tienes que llegar y golpearte con el mueble, pero el mueble está hecho de hule espuma para no lastimarte. Y cuando uno está actuando, uno camina, estampa su pie contra el mueble de hule espuma, que no me va a provocar dolor físico, pero al hacer eso obligo a mi mente a generar
generar la misma imagen, las mismas imágenes que generaría si yo me pegara. Y entonces la experiencia interna de haberse golpeado es la misma. Por eso decimos que actuar es entrar en situación. Tú te pones voluntaria y conscientemente en una situación en la que no estás. La vives con la imaginación. Me has volado. Falta lo mejor, hijo. ¿Qué falta? La función natural de la actuación. O sea, ¿por qué debemos dejar de entender la actuación desde estas 4 mentiras? Hasta aquí tú me podrías decir, bueno, eso es lo que a ti te gusta ver en escena. O sea, a ti te gusta ver estas cosas, pero ¿qué pasa si a mí como espectador me gusta ver gente actuando falso y fingiendo y siendo exagerados? Exacto. ¿No? Y la respuesta es sí, desde la apreciación estética, desde lo que a cada quien le gusta, por supuesto, adelante. Pero la cosa es, las artes no existen nomás porque sí, no están ahí nomás porque sí. Imaginémonos que estamos hace 20,000 años, en la época en la que el ser humano vivía en las cavernas, estaba empezando a formar grupos sociales, no tenía todavía un lenguaje complejo desarrollado, podían señalar cosas, quizás sí, pero no hay vestigios de que hace 20,000 años ya hubiera un lenguaje articulado, ¿no? Somos una especie biológicamente débil, todo nos mata, no tenemos grandes garras, no tenemos armas, no tenemos una piel acorazada como otros animales, somos susceptibles a enfermedades, solitos no sobrevivimos. ¿Qué es lo que en nuestra evolución, qué es lo que compensa? El grupo, ir buscando manadas, tribus, entre todos van de cacería, luego se consiguen una cueva. O sea, cualquiera que tenga un grupo de muchos amigos sabe que es impráctico andar todos haciendo exactamente lo mismo. Cuando se necesitan hacer varias cosas, ¿qué haces? Subdivides, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ustedes van por las chelas, ustedes compran la botana, ustedes arreglan la casa, ¿no? Pues mejor divides porque se pierde mucho tiempo y hay muchas cosas que hacer. Entonces eficientas recursos. Pero entonces empieza a ocurrir, ya hace 20,000 años, empieza a ocurrir algo que hoy en día seguimos viviendo, que se llama especialización. Porque cuando un individuo repite una actividad constantemente y piensa acerca de ella y se dedica a ella de manera como muy constante y disciplinada, su misma plasticidad cerebral va generando caminitos neuronales que se van fijando y que van haciendo que se pierda plasticidad, es decir, que se pierda capacidad de cambio y que más bien se vuelva cada vez más fácil seguir esos mismos caminos. Y ese es el proceso de especialización, un enfoque particular en una actividad. En la naturaleza hace 20,000 años, si los individuos se mandaban a la fregada, no sobrevivían. Entonces necesitan al grupo. Pero de pronto la convivencia es cada vez más difícil. Si yo me voy a cazar y me parto el lomo cazando y matando al mamut y casi pierdo la vida, ¿por qué tengo que compartir mi comida en igual proporción contigo? No es justo si tú no haces nada, solo te quedas aquí sentada cuidando a los niños, es correcto. Y por el otro lado, la persona que se quedó sentada cuidando a los niños dice, ah, cabrón, o sea, tú no entiendes lo que es estar aquí y no entiendes lo que es trabajar y no entiendes lo que es dedicarse a barrer este lugar, a cuidar, a hacer la comida, a cuidar a los niños, que también es un enorme esfuerzo y yo soy la que se parte el lomo y tú te vas ahí con tus amigotes a divertirte y a correr detrás de un mamut todo el tiempo. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Y así cada grupo empieza a tener esta mentalidad de hiperespecialización donde empieza a dejar de comprender al otro y entonces empieza a poner en riesgo el tejido social, porque yo entiendo lo que yo hago, lo comprendo, lo practico, lo repito, pero ya no te entiendo a ti y entonces ¿para qué te quiero en mi vida? Si lo que yo hago me basta para mí y dejo de ver que lo que tú haces también es importante para mí y tú dejas de ver que lo que yo hago también es importante para ti y entonces quién sabe a quién se le habrá ocurrido hace 20 y tantos mil años que había una muy buena manera de resolverlo. Cuando todos vuelven, que tienen que prender un fuego para calentar la carne, ahí a la luz del fuego, que es una luz que no es igual que la luz de día, ¿no? Que genera unas sombras muy pronunciadas dentro de la caverna, que genera calidez, que acerca, ¿no? Porque como hace frío nos acercamos al fuego y hacemos círculos compactos. Todo esto es hipotético porque no había lenguaje, ¿no? Pero entonces lo que puedes hacer es levantarte y contar cómo te fue y revivir la cacería que hicieron tú y tus compañeros, pero ahora delante de nosotros, para que nosotros conectemos con la experiencia de cazar, aunque no hayamos ido a cazar. Pero lo que estaba surgiendo era la actuación en este sentido del que estamos hablando. Porque ¿qué estaba surgiendo? El arte de revivir situaciones que no están sucediendo de manera presente y vivirlas como si estuvieran sucediendo de manera presente para que el espectador las viva contigo y entonces se enlacen y pueda entender tu experiencia. Pero luego, conforme eso se va complejizando, entonces el juego se convierte ya no en la noche yo me voy a parar en el fuego a contarte lo que hice. Ahora se convierte en la noche yo me voy a parar en el fuego a representar lo que tú hiciste para que veas cómo te entiendo. Pero es una representación personal de lo que tú me contaste. Me puedo poner en tu lugar. Empiezo yo a jugar a ser el cazador aunque nunca he sido el cazador. Y lo que estamos haciendo es compartir. A mí me era ajena la experiencia de la cacería. Tú me la compartes, lo haces común, pero eso solo comprobamos que se vuelve común cuando yo además soy capaz de reproducirla y de representarla también. Hacer común. Comunicar. Hacer algo común. Comunicar es que algo que solo sé yo, luego lo sepamos tú y yo, y entonces te lo he comunicado porque ahora lo tenemos en común.
¿Y cómo se llaman los grupos de gente que tienen algo en común? Comunidad. ¿Qué pasa? Que se hacen comunes estas cosas y entonces se puede vivir la experiencia que el otro vive y eso mantiene el tejido social sólido, sano. Cualquiera nos podría decir que no tengo pruebas de lo que estoy afirmando porque pasó hace 25,000 años cuando pero no había suena súper bueno, lógico, bro. No, además suena lógico, pero además sí tengo pruebas. Basta observar a los niños. Los niños juegan a representar cosas que no son las que les están pasando cotidianamente para compartir sus experiencias entre ellos. Por eso siempre decimos que actuar es jugar y en inglés se dice to play a character. El niño que juega a ser ladrón mientras está jugando vive la situación de ser el ladrón y no quiere que lo atrapen y si lo atrapan se frustra. Sanford Meisner, que es un maestro de actuación muy importante, dice que siempre que quieras llegar a una emoción muy fuerte, lo que tienes que hacer no es pensar en algo muy fuerte que te haya pasado. Tienes que imaginar que te pasa algo muy fuerte que nunca te ha pasado. Te repito, vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que imaginar es falso, que es mentir, que no tiene sentido, que es inútil, que es vacío. Pero ve lo que le pasa a los niños. Solo están imaginando y eso los hace llorar de manera inmediata. Lo que es difícil es sensibilizarse, amigo mío. Sí. No imaginar. Lo que tienes que hacer es trabajar en estar dispuesto a que te afecten, en querer que te afecten. Porque alguien que está cerrado a sus emociones y que no quiere que le afecten y que no quiere que le suceda nada, pues claro que va a preferir fingir y va a preferir hacer como que le duele y hacer como que sufre para no atravesar la emoción. Entonces, ¿cuál es la función natural de la actuación? Generar lazos de comunidad haciendo comunes experiencias que serían ajenas de otra manera. Si tú actúas siguiendo estas 4 mentiras que dijimos hoy, que recapitulando son actuar con el cuerpo y con la voz, buscar contar una historia, buscar transmitir emociones y finalmente hacer que la escena se trate solo de lo que estás diciendo. Si haces esas 4 cosas te distraen de vivir la situación del personaje y entonces no estás haciendo común una experiencia compleja para el espectador. No estás jugando. No estás jugando. Estás fingiendo. Y entonces, ¿en qué sentido digo que estas 4 mentiras están mal? Están mal porque no nutren la imaginación del espectador, porque no nutren la relación uno a uno, porque no nutren a la comunidad. Al ser falsedad, solamente dan una cara superficial que puede entretener un ratito, pero luego no tiene consecuencias más allá de eso. No hace que la experiencia cambie, que el espectador se modifique, que salga del cine, del teatro, de la tele con una experiencia nueva que de otro modo no habría vivido. No tiene sentido la actividad. Exactamente, pierde su sentido natural, original. Y ese es el problema de estas 4 mentiras. ¡Cristo Redentor! Yo estoy anonadado. Todo lo que has dicho se me ha hecho congruente, lógico, real, ¿no? Hasta cierto punto esto que me transmite, que me comunicas y me empatizo con esto. O sea, estoy flipando. O sea, para mí esto es de Dios. Yo sí les quisiera decir, y creo que si ya están escuchando esto, es porque ya se echaron toda la clase de hoy. Son contenidos que no son habituales. La gente creo que está acostumbrada a recibir nada más, apágame el cerebro. Pero creo que esto es fascinante, es súper, súper cool. A mí me atrae mucho. Espero que a muchos de ustedes realmente también les prende el cerebro. Porque es muy, muy atractivo. De verdad, tener ese conocimiento de la raíz del por qué las cosas. Te voy entendiendo y todo, pero de repente es como, ahí hay un bug. ¿Qué pasó? No, según mi percepción. Y me encanta. Estos espacios además son necesarios porque entre más pasa el tiempo y menos se habla de estas cosas, más nos vamos sumergiendo en esas arenas movedizas de la inmediatez de, pues así lo hacen todos y así funciona y esto está bien y esto se consume. Pero cuando las ficciones son honestas, todo es diferente porque esa experiencia te cambia. Tú lees una novela que no tiene que ser difícil, puede ser incluso comercial, puede estar escrita de manera que sea amena, pero donde el autor de veras está hablando de algo que le importa, de veras está armando una ficción honesta y entonces eso te cambia la vida porque lo lees y te impacta y te hace reconocer cosas que traes, cosas que no sabías que traías y entonces cierras el libro y no eres la misma persona que lo empezó y eso es lo importante porque ahí eres más empático, más capaz de entender a otros. Cuando volteas a ver a alguien que está viviendo algo similar a lo que leíste ya lo entiendes, ya no te parece ajeno y raro. Yo pienso que a mí me gustaría cerrar con una nota social quizá y con una invitación. La nota social sería que desde mi perspectiva al menos todo esto que te compartí hoy no es solo importante o interesante, sino que es necesario. Los seres humanos necesitamos hacer las cosas así para fortalecer nuestros lazos, entendernos más los unos a los otros y dejar de sentir a los demás como algo ajeno que tengo que atacar. Por ejemplo, hablábamos del hate hace rato, ¿no? Todo ese hate muchas veces no es ni siquiera porque no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, sino porque no pueden ponerse en mi lugar
lugar. O sea, no pueden decir, a ver, ¿cómo será vivirlo como él lo vive? Oye, y pero entonces me es ajeno y lo ataco. No es casual que entre más se ha ido superficializando el arte y el entretenimiento, más violencia estamos viviendo, más difícil es convivir en sociedad, más nos encerramos en burbujitas de angustia y de todo mundo me ataca y no entiendo al mundo y nadie me entiende. Entonces, si yo pienso que nadie me entiende y me lo repito y me lo repito y me lo repito y solo salgo de ahí y no leo libros y no veo películas y no voy a ver buen teatro y no voy a ver buenas series, entonces me quedo lupeado ahí y en la paranoia total. En cambio, si veo buenas series, veo buenas películas, veo buena actuación, veo buen doblaje, donde yo esté percibiendo diferentes maneras de experimentar la vida, cuando me topo con alguien diferente a mí, ya no es una cosa completamente ajena que me quiere atacar, ya tengo muchas más herramientas para ser empático, para ponerme en su lugar, para generar lazos. Entonces no es nada más interesante o estéticamente bonito. Yo quise venir a hablar de esto contigo, es porque de veras me parece que es necesario socialmente, en términos de comunidad. Y la invitación es, si alguien quiere explorar estas cosas en la práctica, ya sean compañeros que ya actúen o gente que no actúe, pero que quiera entrarle a la actuación desde esta perspectiva que presento, pues justo yo tengo un laboratorio los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puede entrar gente sin experiencia, mayores de edad, sin experiencia, hasta gente que ya tenga mucha experiencia pero que quiera explorar estas ideas y que quiera reaprender a actuar desde ahí. Le digo laboratorio y no taller porque no es un curso con un plan de estudios específico. Ok. ¿No? Es un laboratorio porque es un espacio de exploración, de experimentación, que funciona como un gimnasio. Sí hay temas que vamos viendo y va saliendo la teoría cuando es necesaria, pero no es como estás 3 meses y ya eres actor. No, es un gimnasio. Entonces eso es los domingos de 10 a 2. A full. ¿En dónde? ¿En dónde? La dirección es Repúblicas número 76, pero tienen que registrarse e inscribirse. Pueden contactarme por Instagram o por Facebook, preguntarme los datos y ya les doy toda la información. Y si les interesa, pues ahí está ese espacio para explorar esta alternativa, hermano. Esta manera de entender la actuación. Aquí pongo la liga y todo. Redes totales para que vayan a por su laboratorio permanente de actuación. Amigo, pásate las veces que quieras aquí, hermano. Por favor, hazme así, o sea, este es tu espacio. Sí, y si sientes que yo estorbo, me voy. No, en absoluto. Porque esto está fascinante como para que le des a flow. Sí. Y también te invito que vengas tú y que venga alguien más contigo. O sea, este es tu espacio. Muchas gracias. De verdad, hermano. Gracias. Neta, me hace mucha ilusión que este espacio sea usado para ello, porque empatizo mucho con ello. Cacarotos del barrio, espero que su clase de hoy haya sido amena, porque para mí fue impresionante. Ya sabía más o menos de qué iba, pero he salido volado de la cabeza. Siempre estoy agradecido con todas las personas, con todos ustedes que han estado viendo estos contenidos. Variadito, ¿no? Pero siempre muy agradecido con ustedes de darse una vuelta por aquí y consumir todo este contenido que me hace mucha ilusión compartir en compañía de grandes amigos y grandes colegas. Sin más, cuídense mucho. Ya saben, nos vemos la próxima y aquí vamos a estar. Sí.